que agradecer al doctor Kede que nos va a ayudar con esta presentación. El tema de hoy día es las fracturas del metatarso. Los objetivos de la presentación. Espera un momento. Realizar un diagnóstico precoz y seguro de las fracturas del metatarso. Clasificar correctamente las fracturas, ya que el tratamiento y el pronóstico va a ser en relación a una clave según la clasificación de las fracturas. Determinar el tratamiento óptimo nos va a dar mucha utilidad la clasificación, puesto que para cada fractura hay un distinto tratamiento. Bueno, algunos datos sobre epidemiología. Las fracturas de metatarso tienen una incidencia de 66 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. Las fracturas del quinto metatarsiano, como ven, son las que tienen en mayor número, con un 68%, seguidas de la del primer metatarsiano, con un 5%. Y la prevalencia de esta patología se da más en varones que en mujeres. La etiología. Tenemos dos etiologías, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El mecanismo directo generalmente acá y en cualquier hospital lo vemos en el tema laboral, como aplastamientos, golpes, caídas de objetos pesados que se dan en la parte del pie y también en los accidentes que se dan en vía pública y mayormente en los accidentes que involucran motocicletas. Y el mecanismo indirecto se puede dar por una entorsis, que adelante vamos a desglosar el mecanismo de esto, generalmente en deportistas, pero también en pacientes añosos, como cualquier persona que está haciendo deporte. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre los movimientos del pie. Existen tres ejes en el movimiento del pie. El movimiento del pie en el plano sagital de flexión plantar y extensión hacia dorsal se hace en el eje transversal, que como ven en la imagen, está en el eje XX. Tenemos dos ejes más, el eje Y, que es una prolongación del eje de la pierna, y el eje longitudinal Z, que es el eje del pie. Y tenemos aquí una combinación de movimientos. El movimiento de aducción es el movimiento que lleva la punta del pie hacia el plano medio del cuerpo. El movimiento de abducción es el movimiento que lleva fuera de la línea media la punta del pie. El movimiento de supinación, el que muestra la planta del pie hacia la línea media. Y el movimiento de pronación, el que muestra la planta del pie hacia la línea externa. Y la combinación de dos movimientos, el movimiento de inversión, es la combinación de la aducción con el de la supinación. Bueno, la clasificación de la fractura de los metatarsos, según la AO, lo define con el hueso número 87 del cuerpo. Seguidamente, en el código tenemos la localización que va de medial a lateral, como el hueso 1 hasta el número 5. El tipo que nos da a dar el lugar dentro del hueso, tanto epifisario como diaficiario, y el grupo que nos va a dar la característica. En el ejemplo que les muestro en pantalla está la fractura del tercer metatarsiano, diaficiaria de un trazo transverso simple, clasificado como una 8732A. Acá les muestro en el esquema la clasificación de la AO de la epífisis. En el caso de la epífisis, la fractura puede tener un trazo extraarticular, como ven en la figura, que va a ir con el subgrupo A, un trazo parcialmente articular, que se clasifica como B, y un trazo completamente articular con la clasificación C. La clasificación diaficiaria, también de manera sencilla, A como simple, B con un trazo en cuña y C cuando es multifragmentaria. Bueno, tenemos que hablar específicamente sobre la fractura del quinto metatarsiano, que tiene un especial énfasis. Para recabar un poco a manera de introducción sobre la historia, Sir Robert Jones en 1902 es un médico que sufrió él mismo una fractura del pie mientras tenía un baile alrededor de un mástil, provocándose una fractura del quinto metatarsiano. Esto lo impulsó a las futuras investigaciones sobre esta patología. La fractura del quinto metatarsiano, como ustedes pueden ver, el metatarso en la parte proximal se divide en tres sectores. El primer sector de la tuberosidad, donde se va a insertar el ligamento, el tendón del ligamento corto. Hola, ¿qué tal? Ya empezamos, hijo. El tendón del ligamento corto. El segundo es el trazo de la unión
de la epífisis con Perdón, la ¿puedo decir diáfisis. algo ahí? Sí, ¿Puedo decir algo? sí, Pero sí, por claro. supuesto. Bárbaro. Alberto, no, el peroneo lateral corto se inserta, El peroneo lateral corto y la banda se lateral de inserta la fascia plantar, sí, doc. de la fascia plantar, exacto, muy bien. Es muy importante, perdón que corte un poco la exposición, que está siendo muy buena, pero es muy importante entender que ahí se inserta el peroneo lateral corto, porque después nos va a llevar a un tratamiento con una bota que llega hasta abajo de la rodilla, ¿no? Sí, sí, lo vamos a desglosar adelante por qué la importancia y de qué manera influye la inserción de esto en la tuberosidad del quinto metatarsiano. Perfecto. Bueno, la siguiente imagen muestra unas fracturas del quinto metatarsiano de izquierda a derecha a nivel de la tuberosidad, comprometiendo la parte de la articulación cuboideo metatarsiana. En la siguiente imagen vemos cómo el trazo de la fractura está en la unión de la epífisis con la diáfisis, y en la tercera imagen vemos cómo está a nivel de la diáfisis a nivel proximal. Ya. La fractura del quinto metacarpiano, como ven aquí en el esquema, en el quinto metatarsiano se insertan tres estructuras anatómicas importantes. La parte de adelante, como ven, es el tendón del peroneo anterior. Luego le sigue en la parte central con el peroneo lateral corto y abajo la parte de la banda lateral de la fascia plantar. Y acá en un acercamiento pueden ver dónde se inserta cada uno. La parte del peroneo anterior se inserta en la porción proximal de la diáfisis del quinto metatarsiano, y las otras dos estructuras a nivel de la tuberosidad. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se provoca una inversión del retropié, estas estructuras no son móviles, por tanto producen un arrancamiento de este sector. Hablando sobre la irrigación del quinto metatarsiano, la parte de la unión de la epífisis con la diáfisis tiene una vascularización precaria, es una zona avascular. Como ven, la irrigación se da por las arterias a nivel metafisiario, en el sector proximal, y a nivel diafisiario por una arteria nutricia y el periósteo, dejando en medio de los dos una zona que tiene baja irrigación. Por tanto, esto es una zona predisponente para las fracturas por arrancamiento. Tenemos una clasificación Lawrence y Bote y también la clasificación de Kiel, que clasifican las fracturas del quinto metatarsiano, como ya dijimos, en número 1, en la primera, en la base de la tuberosidad, en la porción de la tuberosidad, en la segunda, a nivel de la unión de la epífisis con la diáfisis, y en la tercera, que también se dan en las fracturas por estrés, también llamadas fracturas de la marcha, del soldado o de Doshlander. Y luego vamos a hablar sobre la clasificación de Tork. La clasificación de Tork habla sobre la edad de la fractura, cambios radiológicos y el tiempo de evolución que tuvo la fractura, clasificándolo en aguda, luego como un retardo de consolidación y una no consolidación. ¿Y Bueno, cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo de cada uno? el tiempo nos va a demostrar la radiografía. En una radiografía que tenga bordes netos con una mínima distancia entre dos fragmentos de la fractura, nos va a mostrar que es una fractura aguda. Los cambios de esclerosis a nivel de los bordes de la fractura, cambios de esclerosis a nivel del canal intramedular, nos indican que tiene una evolución prolongada, un trazo de una fractura crónica. Acá en esta tabla van a ver un resumen de la clasificación de la fractura. La fractura por avulsión es una inversión del retropié. Afecta principalmente la tuberosidad. Es muy frecuente. El tratamiento, según los criterios, sean quirúrgicos o no, generalmente es inmovilización y tiene un pronóstico excelente. La fractura de Jones es el epónimo para la fractura de tipo 2 entre la epífisis y la diáfisis. Se produce por una aducción del antepié. La diferencia de una aducción con una inversión es que la aducción se produce en este caso cuando el pie tiene una
flexión a nivel dorsal. Cuando el pie está en una flexión dorsal por cierto accidente y produce un movimiento de manera que la punta del pie vaya hacia el plano medio del cuerpo, produce un estrés a nivel de este sector por el tendón del peroneo anterior. Es un trazo infrecuente, el tratamiento lo vamos a hablar, depende del trazo de fractura y de los criterios quirúrgicos, tiene un buen pronóstico. Y las fracturas diaficiarias, o sea, del extremo proximal de la metatarso, se dan generalmente por estrés, donde tenemos que ver si es un trazo agudo que nos va a diferenciar para saber si hacemos un tratamiento de movilización según los criterios quirúrgicos o ortopédicos, o tenemos que hacer otro tratamiento netamente quirúrgico para tratar la no unión o el retardo de la consolidación. Bueno, el diagnóstico, obviamente, al examen físico vamos a encontrar un pie con un edema, un pie doloroso, una impotencia funcional y cambios a nivel superficial, como una equimosis. El diagnóstico, obviamente, nos apoyamos en un criterio radiológico, en las típicas proyecciones de frente, oblicuo y perfil. Esta es una radiografía normal del pie. Esta es una radiografía especial para ver la cabeza de los metatarsianos. Se llama una proyección tangencial de las cabezas de metatarsianos, donde tiene que haber una flexión de la articulación metatarsofalángica y el rayo viene por atrás mostrando en la placa la cabeza de los metatarsos. Ahora hablando sobre los tratamientos. Lo que nos define sobre hacer un tratamiento ortopédico o quirúrgico es el ángulo y desplazamiento, hablando en tema general de todos los metatarsos. Un ángulo mayor a 10 grados nos indica un tratamiento quirúrgico y un desplazamiento mayor a 4 milímetros, con un promedio de 3 a 5 milímetros, también nos habla de un tratamiento quirúrgico. De estos criterios a menor, es decir, un ángulo menor a 10 y una separación menor a 3 milímetros, podemos llevarlo con un tratamiento ortopédico. Y hay que hacer un especial énfasis al quinto metatarsiano, porque este tiene otro criterio. Cuando la superficie del trazo articular compromete más del 30% de la articulación y cuando la separación o diástasis entre los fragmentos son mayor a 2 milímetros. Bien, ¿por qué es importante evitar el acortamiento del metatarso? Principalmente hablando del primer metatarsiano, ya que en este, como en los demás, se produce la distribución de las cargas del peso de todos los ejes del pie y por tanto, desde el primero al quinto metatarsiano, es importante la longitud y la no desviación de las cabezas para la correcta distribución de los pesos. Acá en el esquema van a ver el ángulo, la parábola de liebre, que muestra cómo es la configuración normal de todos los metatarsos. Y un énfasis especial acá donde ven, a nivel del primer metatarsiano, el apoyo se da en los dos huesos sesamoideos. Bueno, acá vamos a hablar de un ejemplo de una osteosíntesis de la fractura del primer metatarsiano cuando tiene un trazo articular. Al ser netamente articular, va a comprometer la articulación metatarsofalángica, por lo tanto tiene que tener una reducción anatómica que se puede lograr mediante una osteosíntesis con clavijas, con ambas clavijas para evitar la rotación sobre sí misma o por un tornillo. Acá podemos ver la fractura diaficiaria del primer metatarsiano. Vemos en la primera imagen de la izquierda un ángulo mayor a 10 grados, un compromiso por un acortamiento del primer metatarsiano, lo cual nos da una indicación quirúrgica. Acá se realiza la osteosíntesis con un enclavijado y solo 2 pautas para el enclavijado. La correcta posición del enclavijado es ingresar la clavija a través de la base de la primera falange hacia la diáfisis del metatarso, porque la manera incorrecta nos llevaría a una deformidad hacia la región dorsal de esta articulación. Acá podemos ver en el ejemplo que cumple los criterios de la osteosíntesis correcta. Este es otro ejemplo de una fractura del segundo al quinto metatarsiano. Como ven, compromete
el sector diaficiario proximal del segundo, tercer, cuarto y quinto metatarso. En este caso se hizo un enclavijado, pero con un abordaje que no era retrógrado, sino anterógrado. Entrando por el foco de fractura, se introducen las clavijas. Luego de introducirle el sector anterior, se lo maneja a manera de joystick para poder realizar la recuperación del eje de todo el metatarso. Alberto, ¿puedo hacer una aclaración o un comentario? Eso parecía un Hola. alifrán. Sí. Claro, ¿puedo hacer yo algún comentario? Mira, haceme el favor, voy al anterior del primer metatarsiano, por favor. Claro. Volvé, eso. Y una más también. Sí, una anterior también, si puede ser. ¿Por qué? Porque esto sería en el sentido de que si se altera la fórmula metatarsal, como vos vieron con esas imágenes, el largo relativo de los metatarsianos es muy, muy importante, sobre todo primero, como vos bien explicás, por la relación que tiene con los sesamoideos, y por eso mostrabas también la radiografía, la axial de sesamoideos. O sea, no tiene que quedar ni acortado, ni tiene que producirse lo que se llama alteración frontal en carga. O sea, cuando yo veo un axial de sesamoideos, estoy viendo la cabeza de los metatarsianos y cuál es la flexión relativa de cada una de las cabezas. Ninguna de las cabezas me tiene que quedar más baja, porque si no va a haber un aumento de presión sobre esa cabeza. Por eso hay que corregir en los dos planos, en el sentido de que a mí me parece que estas fracturas de los metatarsianos, a diferencia de lo que se pensaba antes, yo prácticamente la compararía más con una fractura de antebrazo. En la fractura de antebrazo, lo que sucede es que si tanto el cúbito o el radio te queda con una pequeña alteración, algún vicio de rotación, inhibís la pronosutura. Acá, con un pequeño acortamiento o con un pequeño desbalance en el plano sagital, te va a producir una hiperpresión sobre ese metatarsiano. A lo que voy es lo siguiente. Para mí, como hay que buscar la reducción anatómica, yo creo que más que una reducción Con clavija. indirecta, como se hizo en este caso con una clavija, yo haría una reducción abierta, bajo visión directa, para lograr una reducción anatómica. Particularmente eso es lo que quería acotar con respecto al primer metatarsiano. Me parece que lo ideal ¿No es es hacer mejor una una placa? reducción bajo visión directa. Pero Justo lo Bueno, mismo placa. que el tema es Pedernera. ese, me A mí me parece hubiera a su gustado más vez. una placa. Bueno, el tema es que después lo que tenés que analizar es que el 80% del peso, cuando uno está en la fase de monopodálica de descarga, cuando da el paso, el 80% van a pasar por esos sesamoideos. Esas dos clavijas, ¿se la van a bancar? ¿Se entiende? No creo. O sea, ¿cuándo le vas a dar carga si tenés esas dos clavijas colocadas? No solo por el plano que es el plano axial, sino a mí lo que más me preocupa es el plano sagital, que el metatarsiano no se nos vaya para arriba, porque entonces vamos a estar después sobrecargar las cabezas de los metatarsianos menores, segundo y tercero, y haciendo una metatarsalgia por desvío del peso del cuerpo, ¿sí? Por transferencia de carga se llama. Entonces, yo prefiero más en el primer metatarsiano hacer una reducción anatómica bajo visión directa con una placa por ahí. Me parece que logro una mejor reducción y me quedo más tranquilo para darle carga de peso. Claro. Y bien. Discúlpame, Alberto. Y ahora pasame la otra, la del segundo metatarsiano. Para un momento ya.
Ah, Una pregunta ¿Ahí? sobre ese esquema, doctor Keller. sí. Es exactamente. ¿Hay alguna recomendación para hacer esa reducción cuando lo vayamos a hacer nosotros? No se ve Bueno, complicada, pero claro. ¿qué nos recomienda cuando lo hagamos? Y yo lo que les recomendaría es hacer un abordaje medial, longitudinal, porque más que el plano axial, yo lo que quiero reconstruir, como viene aclara esta diapositiva, es el plano sagital. Que no me Sí, quede el primer metatarsiano ni en flexión ni en extensión. Si sí, me queda en flexión va a ser un hiperapoyo, le va a doler. Y si me queda en extensión va a sobrecargar los metatarsianos menores, va a ser una metatarsalgia, una fractura por estrés, una lesión de la placa plantar del segundo dedo. Entonces, por eso me parece que la reducción tiene que ser anatómica. Y pregunta, cuando la reducción es anatómica y el sistema de fijación es una placa, por ejemplo, ¿en qué semana o en qué momento podemos dar apoyo? Bueno, yo ahí creo depende de que la va a fractura. depender un poco el tipo de fractura, si es una fractura de trazo simple, de trazo complejo, cómo nos quedemos nosotros satisfechos o no con la reducción que logramos, la estabilidad que logramos en el intraoperatorio. Siempre hay que tener en cuenta esto de la carga, en la fase de despegue el 80% del peso del cuerpo pasa por ahí. Va a depender un poco de todos esos factores. No, más que un tiempo específico, decirle, mira, 2 meses, yo creo que va a depender un poquito más de todos esos factores. Si es una fractura simple, compleja y la estabilidad que logré en el intraoperatorio. Claro, y como para tener, digamos, una referencia en una fractura simple del primer metatarsiano con un abordaje dorsal y una placa y tornillos, ¿qué tiempo daría uno? Para tener una referencia y a partir de ahí, digamos, pensar en una estabilidad insatisfactoria o una fractura más compleja, digamos, partir de cuánto es la buena reducción, la buena fijación en una fractura simple. Bien, yo primero te analizaría otra cosa, porque vos me decís con un abordaje dorsal y placa dorsal. Las placas tienen que ir puestas en la cara de tensión o en la cara de compresión. De tensión. ¿Cuál sería acá con el apoyo o la cara de tensión? La carga de tensión sería plantar. Perfecto, perfecto, tal cual. La carga de tensión sería plantar. En general no se can desde plantar porque se trata de no invadir la planta. A su vez, desde dorsal lo estás poniendo sobre la cara de compresión y me parece que lo mejor, y además desde dorsal tenés el extensor largo del hallux, tenés un montón de estructuras. Yo creo que buscaría de colocarla desde medial. Ya. ¿Está bien? Sí. Sí, Buenísimo. comprendido. Se Y el escuchó bien tiempo, más o porque a mí menos, ahora me pone que la conexión es inestable. Capaz que no tengo buena conexión. Ah, pero se escucha bien. ¿Se No, se escucha escucha bien? perfecto. Buenísimo, gracias. Entonces, por eso es que yo elegiría la placa desde medial. Me parece que es el mejor acceso, más fácil, menos posibilidad de dañar estructuras. Yo lo buscaría desde ahí. Desde el punto de vista biomecánico no es el mejor. Lo ideal sería colocarla desde plantar, porque es donde se producen las cargas, las caras de tensión. Pero bueno, esa sería mi elección. Si es un trazo simple, logré una buena reducción y por ahí a los 2 meses ya le estoy dando carga. Con una botón, o sea, que va a cargar sobre el retropié. Y empezar de a poquito a darle carga al antepié a ver cómo se comporta. ¿Me escucharon ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, sí, estamos esperando que el doctor Salinas otra vez se conecte. No, hablar un poquito, si les parece bien, sobre la próxima placa,
sobre la próxima Dale. diapositiva. Sí. Pasá, Alberto. Buenísimo. Esta diapositiva, acá lo que vemos a la izquierda es una radiografía del pie de frente oblicua. Sí, la oblicua yo diría que es la primera, la de la izquierda, y el frente es la de la derecha, de esas dos. Y bueno, ya vemos que hay una fractura en la base del tercer metatarsiano y en la base segundo. Desplazada. Desplazada, sí, la del tercero está más desplazada que la del segundo, pero en el segundo hay hay una fractura de la base del segundo. Yo me parece, como recién decían, me parece que es una Lisfranc. Me parece que es una luxofractura de Lisfranc y pasaría a otra categoría esto, y era un poco lo que quería por ahí plantearles. Si les parece bien, para el próximo martes juntarnos en el mismo horario y hacemos una clase sobre Lisfranc. Fracturas, luxofractura de Lisfranc o tarso-metatarsiana, si les parece Me toca bien. programarla porque ya el otro martes tenemos otra charla. Está todo agendado ya. Pero yo Muy se la bien, programo, muy yo la bien. programo, yo se la programo, no Qué, se preocupe. qué bueno, genial, genial. Buenísimo. ¿Por qué? Porque fíjense que no solo en la placa de la derecha, ahora en la radiografía de pie oblicua de la derecha, no solo le pusieron 3 clavijas al tercer metatarsiano de proximal a distal, sino que hay otras 2 clavijas que cruzan ahí. Y entonces Sí. uno dice, pero ¿y las otras clavijas? Si yo en la ¿Para qué radiografía sirve? no... Claro, ¿para qué están las otras? Porque el Son para... cuarto y el quinto yo no los veo fracturados. Deben estar Pero hay una luxados, es para luxación. reducirlo. Las luxaciones del Lisfranc cuarto y quinto son móviles, por lo cual hay que enclavijarlas. Claro, Exacto. Seguramente haya sido una Lisfranc. tal cual. O sea, esta es una Lisfranc. Claro, las Lisfranc, ¿se acuerda? Si no lo vemos, pero las Lisfranc son ocultas o evidentes. En Esta es este caso es una Lisfranc evidente porque se evidente. ve claramente la fractura del tercero. Pero si Sí, nosotros le hiciéramos la maniobra de estrés, probablemente sea inestable. Y por seguramente. eso le hicieron la osteosíntesis al tercero y estabilizaron cuarto y quinto, porque se desplazaban. Pienso Exacto. yo, ¿eh? Pienso yo. Discúlpenme que me metí con todo esto, pero no sé ustedes qué prefieren. Si ir hablando diapositiva por diapositiva o que yo vaya anotando y después de todo hacer algún comentario. No, anda Yo creo que cortando falta cuando... poco. Sí, creo que falta poco, ya me parece. Es mejor así porque somos un grupo de conocidos y ya estamos haciendo un proceso lógico de pensamiento. Y después también hay casos, así que no hay problema. Buenísimo, buenísimo. Entonces seguimos así, bárbaro. Muy bueno el power, muy bueno. Dale, Albert, sí. Dale, Alberto, nomás, no te corto más un rato. Está llorando. Bien. Julius, John, activale vos el micrófono, si no. ¿yo? No, Julio, que le active el micrófono a él, si no. Hay dos Salinas, alguno de los dos tiene que ser. Es que está la computadora que al final el micrófono no dio por Alfonso y estoy dando toda la presentación desde el celular. Listo, ya Como tiene, quiera que deje de los dos, está bien. ya tiene sonido. Ahí sí te escucho. Bien. En la primera radiografía de esta biografía, mucho retorno. Fíjate que está el micrófono abierto allá. Apagarle ese. Este no es, está todo cerrado. Una fractura a nivel de la diáfisis del quinto metatarsiano. Se ven múltiples fragmentos y acá se decidió colocar una placa
con 3 tornillos proximales, 3 distales y un interfragmentario. Como ven, los rayos X de control que conserva el eje del metatarso. Vean este otro caso donde la fractura del quinto metatarsiano no se encuentra desplazada, tiene una diástasis mínima, es decir, que no tiene angulación y no está separada. Menos de 10 grados, desplazamiento mínimo, entonces el tratamiento es conservador. Aquí también interfiere mucho y es útil la clasificación de TOR, donde nos da los parámetros para saber si es una fractura aguda o es una fractura crónica por estrés. Como ven aquí, no hay una esclerosis, no está bloqueado el canal intramedular y los trazos son netos, lo que nos indica que es una fractura aguda. Los métodos de inmovilización van desde yeso, material termomoldeable y órtesis. Esta otra fractura a nivel del quinto metatarsiano nos muestra otro proceso en la placa. En la placa de rayos X pueden ver que existe una esclerosis a nivel de ambas corticales y una semiobliteración del canal intramedular, por lo que esta fractura no es aguda, es una fractura por estrés crónica. Para este paciente, según la bibliografía de la O, se realizó un curetaje, un colocado del injerto óseo de la arteria ipsilateral y una fijación con una placa a nivel dorsal. Ahora, ¿qué hacemos con las fracturas por avulsión que sí están desplazadas y sí tienen angulación? La fijación, como hemos visto anteriormente, se puede hacer por un enclavijado o en este caso se optó por realizar una fijación con tornillo. Hay una regla para la fijación con el tornillo. Como ustedes saben, el quinto metatarsiano tiene una curvatura normal. Entonces el tornillo, aparte de tener un grosor adecuado y una longitud adecuada, no debe sobrepasar el 50% o máximo hasta el 60% de la longitud del metatarso, puesto que si no nos puede causar complicaciones como refracturas. Este es un colocado normal. En la siguiente diapositiva van a poder ver la complicación que causa utilizar un tornillo con una excesiva longitud, provocando, aparte de la fractura de la base del quinto metatarsiano, una fractura diaphragmaria. Bien. Tenemos otro caso tratado aquí. Esto es una señora de 28 años de edad con un accidente en moto que llega por un dolor intenso en el pie, con edema marcado. Como ven, la fotografía del examen clínico muestra el aumento del volumen a nivel Llévalo de despacio. y una equimosis a nivel de la región plantar. Yo les puedo hacer una pregunta. Claro. Por supuesto. Porque me parece que hay algo clave también, que es la anamnesis. Consultar, hablarle con el paciente. Bueno, no, yo me caí. Bueno, ¿cómo fue? Se lo dobló. Mire. Y después, ¿usted pudo seguir caminando? Eso ya es medio clave. ¿Ustedes qué piensan? ¿Este paciente pudo seguir caminando después? No. No. Yo siempre pongo eso, apoyo parcial o sin apoyo directamente. Es importante. No. Sí, a mí me parece O que marcha este antálgica paciente... ¿Eh? O marcha antálgica también. O no Poner tolera la siempre. marcha, coloco yo. O no tolera marcha. Claro, tal cual. Sí, eso es un dato importante para uno. Saber si pudo seguir caminando. No, mire, doctor, llegué, pero ayudada por mis familiares.
parecía una torcedura sonsa, pero no pude seguir apoyando. Bueno, ya eso les está hablando de que hay algo, ¿no? Muy buenas las fotos, los felicito. Ese caso es mío. Doctor Álvarez estaba por mencionar que pasó las fotografías. En su caso que fue del 2018, me parece. Sí, cuando estábamos en primero. Dale. Muy bueno. Y acá les iba a sugerir, se puede sospechar de otra complicación. Con esta imagen se puede sospechar de un síndrome compartimental, que es una complicación de gran gravedad si es que se deja evolucionar sin tratamiento. Bueno, la radiografía de este paciente muestra una fractura a nivel del primer metatarso y aficiaria simple transversa. Como ustedes pueden ver, existe un acortamiento, una angulación y una diástasis de los fragmentos. Se optó por una reducción abierta por fijación interna, colocando una placa con tornillos. El siguiente caso es otro accidente en motocicleta de un varón de 29 años de edad que choca la motocicleta con un automóvil provocando un dolor intenso en el pie izquierdo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, En la anterior, en el tratamiento quirúrgico, las radiografías, esa. ¿Por qué se optó por un abordaje y una placa dorsal? Julio, Lo mandaron al frente a Julio. No, yo no entré a la cirugía porque estaba en primero, pero creo que fue por el edema de las partes blandas, no estoy seguro. Buenísimo, bueno, eso puede ser tal cual. Claro, por ahí tiene algún problema en las partes blandas o algo que hace que sea mejor por dorsal. Yo inclusive les diría que hasta estéticamente el paciente se mira los pies desde arriba, entonces el abordaje ese lo va a ver siempre. Y esa dorso está muy bien colocada, está anatómica, está la reducción que se lo es bárbara, realmente. Es muy bueno el tratamiento, pero siempre va a haber su cicatriz el paciente. Si ustedes lo hacen desde medial y un poquito más plantar, tal vez el paciente ni vea la cicatriz en el futuro. ¿Eh? Nada, es un detalle. ¿Eh? Una Obviamente pregunta, quedó muy bien. doctor Kelly, disculpe. ¿Sí? Cuando uno pone una placa por el lado medial, ¿en algún momento es necesario retirarla? Porque creo que había escuchado que podía generar alguna complicación más adelante. Claro. Muy buena la pregunta. Me da pie a mí. El otro día me llamó un paciente de Tres Arroyos. Yo le había hecho una artrodesis de la lispra y además le operé el alus valgus con un chevron y un Aikin. Y me dice, doctor, lo molesto, dice, yo lo operé en el 2017. Realmente estoy muy conforme con la cirugía, nunca más me dolió el codo tranquilamente, pero noto que hay algo que se está aflojando y se está saliendo. A ver si puedo ver que ustedes miren. Entonces, bueno, le pedí una radiografía y me la mandó por... A ver si logro ahora sí. ver la radiografía, si se las coloco ahí. La cuestión es que se aflojó un tornillito, se aflojó un tornillo, entonces nunca estamos exentos de que, bueno, esta es, no sé si ahí lo alcanzan a ver, yo se la envié, la imagen, la sí. foto. ¿Eh? Esto era un poco, creo que, a ver,
Ahí se nota cómo el tornillito se aflojó. Puede colocar, compartir pantalla. ¿Con esto? ¿Con el teléfono? Sí, con el teléfono. La verdad que no tengo ni idea cómo mostrárselo. Ven que le hice una artrodesis de la lifran y le hice un alus valgus. Todo en una misma cirugía. Todo en uno. Ahí se ve también. Bueno, la cuestión es que sí, se pueden aflojar los tornillos. Con respecto a la respuesta, se pueden aflojar los tornillos y obviamente molestar entonces al paso de los tendones cuando están colocadas desde el dorso. Sí. De todas maneras, Lo que hice en este caso, si no le molesta, se puede quedar para toda la vida con eso. tal cual, sí, si no queda para toda la vida. Si no molesta, queda para toda la vida. Sí. Perdón, ¿eh? No, muy bien. Adelante, si quieren. Bueno, el siguiente caso es un varón de 29 años de edad que choca la moto con un automóvil y provoca un dolor intenso en el pie izquierdo. Este ingresó por guardia, lo vimos nosotros, tenía una herida a nivel de la cabeza y la diálisis del nivel metatarsiano. Más bien, esta fue una escoriación que no comprometió un foco de fractura que vamos a ver en horarios X, sino era una herida provocada por el pedal de la motocicleta. Se realizó unos puntos de aproximación. Tenía otra herida a nivel dorsal que también no comprometía el hueso, sino que era una herida superficial por los metales de la moto. Se realizó unos puntos de sutura y claro, aquí se demuestra el cuidado que hay que tener con los tejidos blandos, porque este paciente estuvo internado por aproximadamente 10 días para controlar el edema del pie. A nivel de la radiografía pueden ver una fractura a nivel del segundo y tercer metatarsiano. A nivel de estos dos metatarsos, la regla muestra que no es necesario tener una corrección anatómica, que no es tan necesario con el nivel del quinto como el primer metatarsiano, el acortamiento. Obviamente se busca y reconstruir anatómicamente todo, pero bueno, no va a causar alteraciones significativas si no se lo consigue. En los rayos laterales se puede ver el desplazamiento a nivel dorsal del fragmento distal. ¿Puedo decir algo? Sí, doctor. Mirando sobre todo esa radiografía y la radiografía de frente, donde veo algo de conminución, yo no sé si no es una fractura expuesta, ¿eh? Se la trató de ¿Se inicio como acuerdan? fractura La expuesta, definición. pero luego intraoperatoriamente dijeron que no tenía una relación con el foco. Pero de inicio la tratamos como una fractura expuesta, por lo que se veía la herida cerca. Claro, no, parece una fractura expuesta. O sea, la definición de fractura expuesta es cuando el hematoma fracturario toma contacto con el exterior. Y ahí la verdad que no, no Sí, para mí no me era expuesta. animaría a aseverar que... ¿Eh? Que para Sí, mí era totalmente de expuesta. acuerdo, que es expuesta Para mí es la expuesta. fractura. Está la herida y está la Perdón. fractura. Pie y ver el hueso a Y ese digo nivel, lo de la eso sería conminución, claro, sí, si coincide la herida o el hematoma fracturario coincide con la exposición, era una fractura expuesta. Y después, sobre todo, digo lo de la conminución, porque nos está diciendo que es un trauma de alta energía, y ese trauma de alta energía me cierra un poco con la pérdida de partes blandas que tiene en el dorso. Porque si no la pérdida de Pensábamos que partes era lo blandas, mismo, ¿por qué sí, en el dorso? ¿Eh? por las partes blandas, porque ahí va el pedal de embriague de la motocicleta. Luego en el parte quirúrgico me parece que el doctor Caufé, el Difensoro, nos informaron, nos dijeron netamente que no era una fractura expuesta, pero claro, estaba bien el tratamiento preventivo, de tratarlo como si fuera expuesta ante la duda. Supuestamente. Igual, ante la duda, ante
Yo si estoy en la sala de guardia, yo de guardia y entra este paciente, me parece que lo meto a quirófano, le hago una pequeña toilette y le pongo por lo menos doble esquema antibiótico, cefazolina con un aminoglucósido, y si fue en un medio agrario, que parece que no fue el caso, pero si fuese en un medio agrario, le pongo un tratamiento para anaerobios también, ¿eh? Me quedo más tranquilo. Discúlpenme, me fui un poquito, me fui ya para fractura expuesta, pero la cocción esa y las dos fracturas me hace empezar en un trauma de alta energía. Sí, sí, claramente. Y sí, así lo manejamos así por la presunción de una fractura expuesta, que bueno, después se descartó y demás, pero la manejamos con doble esquema de inicio, lavado profuso y centro de servicio, como si fuera netamente una expuesta. Bien, bien. Y una consulta. Si ustedes agarran, es esta fractura expuesta entonces. Bueno, ahí está, opciones de tratamiento. Entraron a hacer la toilette. O sea que ya están adentro del quirófano. Clavijas en quirófano tenemos. ¿Quién le pondría una clavijita? ¿Quién no? ¿Qué? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Una fractura expuesta? ¿Cómo lo harían? Que comiencen los de primero, de abajo hacia arriba. Opinen rápido. Sí, sería por clavijas, porque el daño en los tejidos blandos no daría para soportar una placa de tornillos. Hola. Sí, claro. Perdón, Guido, una preguntita. ¿Se puede utilizar como tutor el cuarto metatarsiano y el segundo, perdón, y el primero, transversal en la clavija? Irte hacia allá. Podría No, ser. No, son me parece. intramedulares, Claro, la mejor son técnica. intramedulares. Acá la pregunta por ahí también podría ser, bueno, lo paso de distal a proximal, de proximal a distal, lo hago a través del foco, porque si al final es una fractura expuesta y coincide la herida con el foco de fractura, lo puedo hacer. Primero desde el foco paso para un lado y después vuelvo y paso otra vez por el foco. Y sobre todo, ¿se acuerdan hasta cuál se puede poner una osteosíntesis en las fracturas expuestas, en las Justilo, en las 3A? Se puede poner un clavo endomedular en la urgencia. En la urgencia. Claro. Eso Entonces, en este aplica caso, a todo nivel del cuerpo, ¿no? Por lo que usted está diciendo. sí, sí, tal cual. En este caso, creo que podríamos meterlo a quirófano, le hacemos la toilette y le ponemos una clavijita a través del foco o desde distal. Uno desde distal levantás un poquito el dedo y desde ahí ya accedes a la cabeza y al canal, y podés poner una clavija, una a cada uno de los metatarsianos, ya lo dejás estabilizado. Pero va a depender que después le puedas dar cobertura, porque si después que hiciste la osteosíntesis no das cobertura, 3A es una 3B, y te va a quedar expuesta la osteosíntesis y el hueso, con lo cual, no sé, habría que verlo, ¿no? En el intraoperatorio. ¿Les parece bien? ¿Ustedes qué piensan? A mí me gusta el concepto, yo estoy de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que fundamentalmente primero iría con las clavijas para la evolución más que nada de las partes blandas, porque no sirve de nada hacer una buena osteosíntesis si no hay partes blandas que estén en correcto estado. Sí, tal cual, Pregunta, Lucas. Doc. Sí. Perdón, por otra parte, como dice Lucas, yo por más que hago una toalita ahí, si en el perfil el hueso me sigue haciendo el decúbito que me está haciendo, pon el perfil, vas a ver el decúbito que está haciendo el hueso. Si el... Ahí, mirá. Y eso me va a hacer un decúbito, se va a necrosar la piel y se va a exponer el hueso.
Yo eso, por más lavado que le haga, no lo puedo dejar así. Tengo que tratar de reducirlo. Acá ya estamos más allá de los 10 grados que hablábamos hoy, que se llaman criterios de Sheref. Es un artículo que escribió Sheref en el Orthopedic en el año 90, donde fija muy bien los criterios que dijo el doctor Alberto Salinas. Yo me parece que eso así no lo dejaría. Por el riesgo de exposición. Bueno, los opciones de tratamiento, Sí. obviamente el ortopédico no está indicado, así que podemos usar el tratamiento quirúrgico y de placa, tornillos o clavijas. Albert, espera, Sí. que vayan diciendo cada uno, el primero, Claro. segundo, tercero, qué opciones. Pasa, es que escuché un silencio, pensé que estaban esperando que continúe. No, que empiecen. No sé, si hay alguno de los chicos ahí, si está atrás tuyo, no sé, del primero. Bueno, porque yo opiné eso, ¿no, Nacho? O sea, yo creo que es lo mejor. ¿Quién habla? No, callate. Anda para allá. Lucas. Cambió la voz. No sé qué opinan al respecto de lo que yo dije, o sea, sí, porque yo creo que una osteosíntesis es innecesaria ahora que no sea con clavijas. La cabeza en metatarsial. No se entendió mucho, John. Perdón. Digo, Tienen eco ahí. Apaguen un celular y usen una solo dispositivo. Retrógrado desde la cabeza del metatarsiano, tanto para el cuarto como para el tercero. Yo abordaría a través del foco, Doc. Me iría a través del foco, una incisión entre el segundo y el tercero, clavija retrógrada y luego la devolvería por el mismo foco y 2 clavijas me parecería que es suficiente. Yo tengo una pregunta para el doctor Kele. Esa fractura del tercero, ¿no se podría también tratar con un tornillito como algo de compresión interfragmentaria? Porque son 2 trazos que pareciera que den para un tornillo interfragmentario. O directamente ya al soportar la carga lo va a desplazar. No te escucho bien. No, bueno, yo un poco coincido con lo que dijo el doctor Luis. Yo me parece que ampliaría un poquito la herida que tiene en el dorso, la amplío un poco y hago un buen lavado, pensando que es una fractura expuesta, y después desde el mismo foco paso hacia y luego hacia proximal, ya estabilizo las 2 fracturas y le trato de dar un cierre desde el dorso para que sea una 3A, y bueno, lo dejo con un doble esquema. Además, también tenemos que pensar que en la guardia no tenemos ningún tornillo, tenemos las clavijas solamente. Bueno, con tornillos se descartaría por el edema que tiene el pie, no creo que aguante las partes blancas del tornillo. Bueno, tal cual. Yo, por más que ustedes me digan, Doc, yo tengo placa y tornillos en la guardia mía. Bueno, bárbaro, pero yo me parece que para placa y tornillo no da, más una fractura expuesta. Una cosa es una osteosíntesis mínima, como es una clavija, para alinear los fragmentos y hacer inclusive control del daño. En todo caso, después, si ustedes me dicen, no, doctor, no quedó muy bien con la clavija, hemos decidido que una vez que cierre las partes blandas, colocar una placa con tornillos para generar una reducción anatómica, bueno, podría ser. Pero de guardia, ante una fractura expuesta, yo por lo menos más que una clavija endomedular no me animo. Pregunta, Doc. ¿Qué riesgo de rotación tendría el segundo metatarsiano? Sí, tal cual. Bueno, lo que hay que pensar es que es el control del daño, ¿no? El concepto de control del daño
es un concepto que sale de la Marina de Guerra de Estados Unidos, y digamos que un barco parte y tiene un objetivo, vamos a suponer, llegar a un determinado lugar. Si en el medio del camino choca contra un iceberg, la idea es generar una reparación que controle el daño y le permita al buque terminar con su objetivo. A ver, ¿es la mejor reparación? No. Después, cuando termine todo y se logre el objetivo, lo sacamos del agua, lo reparamos, le cambiamos el casco, todo. Pero lo que tenemos que hacer en un principio es controlar el daño para llevar adelante el objetivo. En este caso, la idea que si es una fractura expuesta es que no se infecte, primero. Entonces lo que hacemos es controlar el daño, ponemos una clavijita, esperamos a ver cómo evolucionan las partes blandas, y después de eso vemos. Si ahí quedó un viso en rotación o un viso en flexión en el plano sagital, porque acá estamos viendo el frente. Después si queda algún vicio, lo podemos transformar la osteosíntesis. Pero en principio, ante una fractura expuesta, para mí, lo que buscaría es eso, es controlar y que no se infecte, ¿no? Alberto. Que se puede tolerar cierto desplazamiento transversal, pero no sobre el eje longitudinal. O sea, que no tenga ningún desplazamiento ni dorsal ni oral, mientras que es bien tolerado transversal, hablando de los metatarsianos menores. Dale, seguí. Un poco cortado. No sé si les pasa al resto también. Alberto, ¿por qué no pones el audio de algún otro celular y apagas los dos tuyos? Que alguno conecte el celular, por ejemplo, Marino, y vos cerrás los dos micrófonos tuyos y habla desde el de Héctor. Yo a Marino lo escucho bien, ¿eh? Bien. Julio, ¿puedes poner silenciar el mío? Porque si no voy a tener que salir de la pantalla. Sí. Héctor, abrí tu micrófono, más fácil, y compartirlo. Ahí te ves. Ahí te ves. ¿Listo? Ahora sí. Está mi audio prendido. Habla por mi celu y ves por mi, y bueno, y compartí en el tuyo. Ya está. Está silenciado el mío. Te subo el volumen. Sí, yo escucho perfecto. ¿Ahora sí? Ahora sí, dale. Bien. Opciones de tratamiento para este paciente: se indicó una cirugía y había que escoger entre placa, tornillos, clavijas, que ya hemos hablado sobre eso al respecto. El abordaje que se hace para este sector del pie es un abordaje dorsal y las incisiones se hacen entre cada metatarso, en el espacio intermetatarsiano. Para este caso en particular se utilizó el segundo espacio intermetatarsiano, un abordaje a través de los planos superficiales, a través de los tejidos, la debridación y el lavado. Esta es una fotografía intraoperatoria donde se ve que también se utiliza una sutura para completar la fijación y la reducción de los fragmentos. Ahí tenemos la radiografía de antes y del después. La técnica que se utilizó acá es que después de realizar el lavado y llegar al foco de fractura, se coloca a través del foco de fractura las clavijas hacia nivel anterógrado y luego de la reducción se enclavija hacia el fragmento proximal. Es el que describió, y creo que entró a esta cirugía el doctor del Alcázar. Si fue así, Luis. Sí, yo creo que la vi, sí. Bueno, seguimos. Y ahí se ve cómo se restituye la parábola de Leliev, evidenciándome a la izquierda el acortamiento y a la derecha la corrección de la parábola. Sí, tal cual. Controlo. No. Muy bien, ¿eh?
Muy bien. Sí, sí, se restituyó la parábola metatarsal, tal cual. Bueno, las conclusiones. Hace el tratamiento en un atraso del audio. Ah, perdón. A nivel Sí, de no, las ahí se ve conclusiones, perfecto. la fase de tratamiento tiene una clasificación para escoger el tipo de osteosíntesis que necesitamos ante cada fractura. Las fracturas sin desplazamiento ni angulación se tratan ortopédicamente y la fijación de mayor elección es la fijación percutánea adecuada para los metatarsianos menores. Si tienen alguna pregunta. No, muy bien. Todo bueno. ¿Algo que quieran decir o la fecha en que nos Héctor. vamos a reunir para Muy bueno. la siguiente? Estuvo bueno. Pensaría que si el doctor quiere hablar de fracturas del isfrán dentro de 8 días, no habría ningún problema por parte mía que tengo la clase.